Hola, bienvenidos al curso de lectura de planos. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 4 y los temas que identifican a esta unidad son los planos de detalles de las escaleras, de la cisterna, del tanque elevado y otros en proyectos de vivienda y edificaciones comerciales. Por ejemplo, las escaleras son elementos tan importantes que si nos ponemos a pensar durante un sismo, ¿por dónde podemos evacuar si estamos en los pisos superiores? Pues tiene que ser por las escaleras. Entonces, ahí radica la gran importancia de estos elementos estructurales. Quizás debería ser el último elemento en fallar en un sismo para que la gente pueda ser evacuada. Hay diversos tipos de escaleras, ¿no? Escaleras rectas, escaleras helicoidales, escaleras tipo caracol, tipo abanico, escaleras ortogonales. Comúnmente también hay escaleras que las llaman tipo avión, tipo alfombra, pero la característica importante es un elemento estructural que une los diferentes niveles de una edificación. Es importante entender que la escalera funciona como una viga. Es por eso que debe tener doble malla, una barra superior y unas barras inferiores, porque pues asumen flexión. Deben tener una cimentación también, como ven ustedes en la figura, ¿bien? Y un apoyo. En este caso están viendo que está apoyado en el muro de albañilería. Ven las gradas y los descansos. Las gradas también deben tener pues 25 centímetros como mínimo, los pasos, y los contrapasos aproximadamente 17.5 centímetros. Ahí vemos el primer tramo de la escalera. Y también es importante colocar las sobrecargas. Cuando son viviendas, la sobrecarga es de 200 kilogramos metro cuadrado. Si tenemos pues un colegio, una escuela, pues la sobrecarga será de 400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces los ingenieros, pues lo que hacemos es buscar las sobrecargas en la norma 020 y diseñarlas de acuerdo a lo que corresponde. Y pues los constructores deben respetar estas indicaciones que colocamos en los planos. Lo mismo sucede con los otros tramos. El segundo tramo, el tercer tramo de la escalera, pues siempre están apoyados. En este caso están apoyados sobre muros de albañilería. Muchas veces inclusive se colocan vigas en los encuentros entre la escalera y los muros de albañilería. Hay barras de temperatura, que son esas barras transversales que van debajo del paso y debajo del contrapaso. Y las barras longitudinales siempre tienen un amarre especial justamente para evitar que colapsen. La cisterna es un recipiente que contiene agua. Es importante hacer notar que en la norma E030, en la parte que indica acerca de la filosofía sismo resistente en la construcción civil, explica que nadie debe perder la vida en un sismo y que la continuidad de los servicios deben ser siempre continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un sismo, las cisternas y los tanques elevados tampoco deben fallar. O sea, no solamente las vigas y columnas son importantes, sino también la escalera, la cisterna, el tanque elevado, porque si hay una catástrofe, debe tener siempre el propietario de su edificación agua. Entonces, las edificaciones pues tendrán las cisternas de las dimensiones de acuerdo al uso que tiene esa edificación. Esos muros de contención pues deben tener doble malla, como ven ustedes en las vistas. Deben tener losas de concreto armado, tanto la superior como la inferior. Deben tener doble malla y los muros deben tener el recubrimiento pues, de 7 centímetros o 7.5 centímetros porque tienen contacto con el agua y con el suelo.
También la losa superior debe llevar la sobrecarga. Puede ser que también esté en un estacionamiento y un automóvil puede estar sobre la losa de esta cisterna. En ese caso la sobrecarga sería pues de 800 o 1000 kilogramos por metro cuadrado y habría que hacer el diseño respectivo. Cuando se construyen estas cisternas, generalmente se excavan más que para la parte de las zapatas. Entonces, para evitar asentamientos diferenciales o falla en los taludes, es conveniente colocar subzapatas. Ahí ven un detalle justamente de estos tres elementos, cómo deben ser integrados para que no haya asentamientos diferenciales durante el tiempo de servicio que tiene esa edificación. De igual manera, el tanque elevado es otro recipiente que tiene muros de contención para contener el agua, valga la redundancia. También hay losas superiores y losas inferiores de concreto armado. Es importante que este tanque esté muy bien ubicado para que no tenga problemas durante un sismo y siempre pues contenga agua. Fíjense que pueden ser sostenidas por columnas y placas. ¿Por qué por las dos? Porque las columnas reciben cargas verticales y las placas reciben cargas horizontales. Entonces, durante un sismo, pues el cambio brusco de rigidez que tiene el soporte de ese tanque elevado quizás podría generar algún problema. Ahí tienen otro detalle de las losas superior e inferior de ese tanque elevado. Es importante también recordar que hay un ducto de inspección que hay que dejar, aproximadamente tiene mínimo 60 por 60 centímetros. Un recipiente muy importante. Tiene muros de contención, pero las losas cumplen una función también importante. Por eso es que la losa inferior debe tener doble malla y la losa superior pues puede tener una sola malla porque no tiene sobrecargas. La losa inferior sí tiene la carga del agua. Por eso es que muchas veces se asume hasta 2000 kilogramos por metro cuadrado. En cambio, la losa superior tiene una sobrecarga de 50 kilogramos por metro cuadrado. Las barras de acero generalmente tienen ganchos estándar para lograr el anclaje conveniente. A veces el elemento estructural no es muy grande y pues hay que usar estos ganchos para que se logre el anclaje conveniente, tanto en las barras longitudinales como en los estribos. Pueden ver ustedes en el caso de los anclajes en las vigas, en las columnas, en las zapatas, pues son de 90 grados. En cambio, en los estribos, los ganchos estándar son de 135 grados o de 45 grados, como se quiera referir, que es lo mismo. Quizás creo que de una manera más familiar sería de 45 grados. También es importante la colocación de las barras de acero, pues respecto a la longitud del traslape y la ubicación de la misma. En el caso de las columnas, por ejemplo, el traslape tiene que ser en el tercio medio. Es más, nos indican en la figura 2H tercios. Haciendo un ejemplo, si es que esa columna midiera 3 metros, la zona donde podemos hacer el traslape es más o menos en los 2 metros que están en el medio. De igual manera, en las vigas, también la zona de traslapes hay que saberlas ubicar. Las barras superiores se pueden hacer en el tercio central, mas las barras inferiores tienen que ser aproximadamente cerca al apoyo, o sea, cerca a las columnas, y máximo a una distancia de L cuartos. O sea, si tuviéramos una viga de 4 metros, pues tranquilamente la barra superior la podemos colocar a 1,20 m más o menos del centro y la barra inferior tendría que estar como máximo a 1 metro de las columnas. En el caso de los traslapes de las vigas, los traslapes de las barras superiores son mayores cuando el peralte de la viga es mayor de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el concreto armado en la parte superior no tiene la misma resistencia que la parte inferior. Es por eso que se aumenta la longitud de traslape en las barras superiores, solamente en las vigas peraltadas.
y es más, las que tienen más de 30 centímetros de altura. En el caso de las vigas y las columnas, generalmente cuando son perimetrales, el gran problema es el anclaje de la viga en las columnas. Más si esa columna es de un tamaño pues muy pequeño. Posiblemente en una fuerza sísmica pueda desmembrarse esa viga de la columna. Entonces, es importante dejar una longitud conveniente en las barras de acero de la viga, y eso a veces genera que las dimensiones de la columna crezcan. Otro punto importante en la lectura de planos es cuando se construyen pórticos y muros de albañilería no portantes, o sea, tabiques. Siempre debe haber una separación entre ellos, porque el problema es que se generan a veces columnas cortas cuando ese muro no completa la altura del pórtico. Este fenómeno o esta falla de columna corta es una falla muy común que genera mucho daño en las estructuras. Es por eso que ustedes deben interpretar estas figuras o estos planos para que en los procesos constructivos lo tengan en cuenta. Bien, eso es todo en esta unidad. Gracias.